Entonces, para mí es importante trabajar con este tema, porque dentro de lo que tenemos que ver con salud mental, necesitamos todavía quitarle a todos los especialistas el estigma. No crean que, que el estigma solo viene del paciente y de la población general, viene de nuestros colegas. Y básicamente, viendo el programa de este congreso, me ha encantado porque eso es lo que nosotros buscamos, que la medicina sea integral, que la medicina sea interdisciplinaria, y creo que con el programa lo han logrado, así que muchas felicidades. Vamos a ver cómo... Bien, los objetivos de la presentación básicamente es dar una revisión. Ustedes conocen todos estos temas, pero vamos a dar una revisión el día de hoy y simplemente a prever estrategias para cómo nosotros gestionar estos cambios en la menopausia del ánimo en la mujer. Bien, los motivos de consulta. Yo le preguntaba al doctor Chestaro, que es quien prosigue tras de mí, ¿qué él recibe de la consulta de ginecología? Y la verdad es que, aunque ustedes me piquen, cuando yo salga de aquí recibimos muy poco. Yo puedo recibir, qué sé yo, de la doctora Josbioli, que anda por ahí, de la doctora Isabel Concepción y de la maestra Hernández, ellos sí refieren, pero porque han visto una necesidad. Entonces llega la mujer con ansiedad, con irritabilidad, con depresión, con trastornos en la memoria. Se me está olvidando todo y no es el cerebro de COVID, porque realmente ya venía presentando esta alteración de la memoria antes de disminución de rendimiento general, insomnio. Entonces, si llega de primera intención al psiquiatra, difícilmente nosotros pensamos en que esa paciente está presentando una alteración a nivel de la transición menopáusica. O sea, después que nosotros tenemos el interrogatorio, que continuamos indagando, es que bueno, nos inclinamos allí, pero la primera intención no es esa, aunque alguien le diga que es así. Ya ustedes que están recibiendo pacientes meramente ginecológicas, pues ustedes sí piensan en la transición menopáusica, pero si es viceversa y ella llega a ustedes con estos síntomas, no van a diagnosticar una depresión o un trastorno de ansiedad de primera instancia. Son un poquito más temerosos, incluso en el referimiento, porque dicen, ¿y cómo yo le digo a esta mujer que la voy a mandar al psiquiatra? Doctora, pero yo no estoy loca. Entonces, eso es probablemente la primera respuesta que usted vaya a recibir de su paciente. Pero es que estoy tan mal que usted me va a mandar donde la psiquiatra. Entonces, por ahí va la situación de la timidez en referir estos pacientes al psiquiatra. Pero estos motivos de consulta, estos motivos de presentación de la enfermedad indican que realmente el cerebro ya está percibiendo de manera importante los síntomas de la menopausia. Bueno, en cuanto a la historia, vemos que desde el antiguo Egipto ellos clasificaban a las mujeres en las que menstruaban y las que no. Las mujeres blancas eran las que ya tenían la menopausia y las que no, pues eran las mujeres rojas, en contraposición una con otra. Y vemos también, por ejemplo, cómo se clasificó como una melancolía de involución. Esto fue por Emil Kraepelin en 1896. Realmente ese es un personaje muy importante para nosotros a nivel de la psicosis y esquizofrenia, pero él describió este cuadro depresivo como una involución melancólica, describiendo esta paciente que estaba tal vez irritable, pero no en manía, que tenía síntomas de fatiga, disminución del humor, y ya desde aquel tiempo se estaba hablando realmente de esa transición importante en la mujer. Bien, estos detalles ustedes lo conocen, no me voy a detener mucho aquí, pero esto podría marcar lo que es el trayecto de mi conferencia. Por ejemplo, para mí esto es mucho número, esto es importante. El 10% de la población mundial está en un periodo posmenopáusico, o sea, esto son muchos síntomas, son muchas pacientes. Entonces, alrededor de 25 millones entran en este ciclo. ¿Y dónde están todas esas pacientes? ¿Quién le está dando el seguimiento? Recuerden que nosotros no recibimos todas las pacientes, la mayoría se trata de manera en la casa, empírica, por la abuela o por la receta de la tía. Y para el 2030, 1 billón estarán atravesando por este siglo. De todas esas mujeres, observamos que presentan un trastorno depresivo el 20% durante la menopausia. Vemos como hormona más importante el estradiol, o sea, los estrógenos tienen un papel significativo en la regulación a la baja, sobre todo en la mujer posmenopáusica, y también esto es importante porque identificando estos factores podemos de manera temprana acoger a estas pacientes y contrarrestar los síntomas que sean posibles.
Así es, tenemos que llamar a la realidad. También encontramos el cortisol, que interviene mucho con lo que es la serotonina, y también el estrógeno interviene con lo que es el glutamato e interviene con lo que es la dopamina. Recuerden que la monoamina tiene mucho que ver con la conducta y la expresión de la conducta en los pacientes. Bien, el riesgo de depresión en la perimenopausia, estos son datos también que ustedes conocen, pero vamos a darle un repaso rápido. Es mayor en comparación con la premenopausia y sobre todo en mujeres con antecedentes de trastorno depresivo mayor. Eso es una pregunta obligatoria. No le pregunte, ¿usted ha tenido algún problema psiquiátrico? Pregúntele, ¿alguna vez tú has sentido o has tenido tristeza como por más de 2 semanas? ¿Tú te has sentido decaída, fatigada? ¿O en tu familia hay alguien que haya sufrido de depresión? Ya sí con otras personas pueden preguntárselo de manera categórica, porque siempre es un familiar, no nosotros mismos. Entonces, tenemos estos datos importantes. Las mujeres con histerectomía y preservación tienen un riesgo de 20% mayor. Aquellas con histerectomía y sin conservación ovárica tienen un 44%. O sea que es mayor las mujeres que pasan a la transición menopáusica de manera artificial, o sea, de manera quirúrgica. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando realizamos esos procedimientos y preguntar. Si no lo preguntamos, no lo vamos a detectar y probablemente tengamos el cuento viejo de, ¿eso son las hormonas? Sí, son las hormonas, pero hay que trabajarlas. Entonces, el decirle a la mujer, esas son las hormonas, no te preocupes, estamos minimizando los síntomas y dejándolos de evidenciar para que sean tratados con éxito. Entonces, la insuficiencia ovárica prematura se asocia con un 20% más de prevalencia de depresión que en la población general. En nuestra población, a nivel de salud mental, la depresión es más frecuente en la mujer. Entonces vamos a unir estos puntos, vamos a ver cuál es el ciclo de vida que tiene la mujer y vamos realmente a medir estas hormonas en función de encontrar un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad y en menor cantidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, el trastorno bipolar, que es tan aparatoso para las mujeres en fase de transición menopáusica. Bueno, en cuanto al ánimo, vemos que la probabilidad de un estado de ánimo deprimido es del 30% y 3 veces mayor en la transición menopáusica en comparación con la etapa premenopáusica. Como les dije, la pesquisa es importante. Las mujeres con antecedentes de depresión, el preguntar es importante, tienen aproximadamente una mayor probabilidad de presentar trastornos del estado de ánimo cuando están en la transición menopáusica. Y esto es importante. Una mujer que nunca haya presentado un episodio depresivo informa o reporta 4 o 5 veces, de 2 a 4 veces, un estado de ánimo alterado en la transición menopáusica. Si me lo preguntan a mí, siempre va a haber un trastorno del estado de ánimo. En este caso, en el caso de la depresión, es la más frecuente en el periodo de transición menopáusica. O sea que es importante tomarlo en cuenta. La doctora de nutrición, además de estimularnos a ser sanos y comer bien, dejó muy claro la importancia de la salud mental y de los trastornos del humor. O sea, realmente nos vendió mucha culpa a los que comemos mucho, porque ella hablaba de alimentación saludable y de los grupos son importantes. Yo recuerdo que el doctor me peleaba mucho porque mi nutricionista me levantaba a las 5:30 de la mañana. Entonces, esas son gente de disciplina para ir al gimnasio. Eso, señores, es algo importante porque la mujer necesita grupos, necesita entender que tiene un igual, que su condición no es la única y por lo tanto es más fácil sentirse validada y entendida en un grupo de apoyo. Vamos a continuar. Un poquito de agua. Bien, ya hablamos de la importancia de las hormonas, vemos el famoso eje hipotálamo pituitario suprarrenal, los periodos inflamatorios, la testosterona, como ya dije, por ejemplo, importancia a la frecuencia del ciclo anovulatorio, tomarlo en cuenta en nuestros pacientes. Que podamos nosotros identificar cada ciclo que lleva a la paciente que está en transición a la menopausia y nosotros podemos entonces detectar de manera temprana los cambios de humor, los cambios en el estado de ánimo. Aquí vemos, de acuerdo a la edad, a los estadios de la edad, cómo se comporta, por ejemplo, la fluctuación estrogénica. Entonces,
Por ejemplo, temprano o a la mitad de los 40, sí, se está presentando mucho más temprano la menopausia. Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Si ustedes me preguntan si yo tengo calor en este momento, si yo me estoy quemando. Mira que estoy pidiendo agua y tengo calor y aquí está fresco. Gracias. No se burle, Chestaro, que hace calor aquí. Muy bien. Entonces, realmente se presenta cada vez más temprano y son muchos más los factores de riesgo a los que esta población actualmente se somete que puede llevarla a presentación de síntomas y cambios hormonales tempranos. Por lo tanto, el cerebro que se da cuenta de esto está mediando los síntomas y es el primero que pasa por un periodo de adaptación para que la mujer esté estable y no sean tan aparatosos los síntomas que presenta del estado de ánimo. Aquí continuamos con las fluctuaciones hormonales, reserva ovárica reducida, disminución del estrógeno, aumento de la FSH, los ciclos menstruales irregulares y mayor duración de la menorrea. El hecho de que una mujer haya sido irregular desde el principio que comenzó a menstruar no significa que cuando al final de la etapa se presenten esas irregularidades mayor, lo otorguemos a eso. Tenemos igual que hacer las evaluaciones esperando realmente que esto sea un influjo importante. Vemos, no esta, porque vamos a ver el puntero. No tenemos puntero. Arriba. Nada que, bueno, aquí. Espérate. Ok, no esta etapa, pero de aquí para allá vemos la transición a la menopausia temprana y tardía y el comportamiento de las hormonas, que es importante para los trastornos del estado de ánimo. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿y qué es lo que hace un psiquiatra aquí? ¿Qué tiene que ver esto realmente con salud mental? Fíjense que todos esos puntitos negros que vemos son los receptores de los estrógenos en el cerebro. Entonces, oigan esto, qué terrible. Eso es terrible, señores, para mí. Función ejecutiva y de la memoria de trabajo, pero yo estaba buscando algo y se me olvidó qué fue lo que vine a buscar. Ya se le olvidan las cosas, temprano, ¿eh? Las emociones, esos cambios. Hay un fenómeno que es el fenómeno de encendido y apagado, que la mujer lo presenta, que en la mañana puede estar irritable, molesta y enojada, y en la tarde puede estar lo más tranquila. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Fíjense también la motivación, la mujer se siente apática, disminución de energía, ya no tiene el mismo gusto por las actividades que antes. Mire, doctora, yo tengo como una semana sin deseo de bañarme, yo me baño porque tengo que ir a trabajar. Entonces, todo eso lo podemos ver en las pacientes y es porque realmente la afección de la disminución de los estrógenos tiene una causa directa. Tenemos también, por ejemplo, el modo predeterminado, la memoria de trabajo y la preparación de las tareas. Nosotros recibimos muchas cosas, muchas situaciones importantes y hubo una paciente que una vez se estaba medicando con el metilfenidato del hijo porque ella necesitaba esa energía y la verdad es que ella se puso como el conejito de Energizer, así, hiperactiva, hyper, porque usted no sabe. Entonces ella simplemente notaba estos cambios a raíz de la baja de estrógeno, pero nunca acudió a ayuda, entonces nunca buscó ayuda y ella decidió medicarse con un tratamiento que no es realmente lo más lejos posible de estar aprobado para esto. Entonces, más del 90% de los receptores de estrógeno se hallan fuera de los órganos sexuales, existiendo una gran cantidad en el cerebro y es importante. Esta diapositiva realmente no es de salud mental ni de menopausia, esta es enfocada en los trastornos de Alzheimer. Realmente nos habla de que en los años de la posmenopausia hay un mayor deterioro cognitivo. Tenemos que buscar la disminución de la concentración, ya no puedo retener las ideas, ya lo que iba a decir tengo que decirlo rápido porque si no se me olvida. Entonces, se ha comprobado que la disminución del estrógeno a lo largo de la vida puede ser, puede disminuir el factor neuroprotector y exponer la paciente a enfermedad de Alzheimer. O sea que también tenemos que tener un amplio abanico de otras enfermedades que acompañan específicamente a los deterioros cognitivos y no necesariamente a los trastornos del estado de ánimo. ¿Este tiempo está correcto aquí? Sí, vamos a avanzar. Fíjense esto que es importante. El cerebro siente el impacto de las fluctuaciones hasta 5 años antes
del resto del cuerpo. O sea, antes de que se comiencen a presentar los calores, los sofocos, las alteraciones del sueño, ya el cerebro ha detectado que hay una baja estrogénica y por lo tanto la transición a la menopausia. Y ustedes dirán, si el cerebro lo detecta, ¿y qué vamos a hacer con esto? Lo que le decía la doctora al principio, cambiar el estilo de vida, la alimentación, suplementos y todo lo demás. Vamos a continuar. Bueno, el cerebro es el primer órgano en empezar a registrar el proceso de la menopausia. Esta es una imagen muy importante que nos habla de los efectos de la historia reproductiva sobre el volumen de la materia gris. En este estudio, que también es de Alzheimer, se evidenció que hay una disminución importante con los embarazos de la mujer y también cuando hay una disminución estrogénica. Vamos a ver que la materia gris va disminuyendo. Señores, ¿cuántas mujeres no solamente pasan por embarazos y ya terminan la fase y tienen los hijos? ¿Cuántas presentan múltiples pérdidas? El cuerpo se prepara para un embarazo, aunque al final tenga una pérdida. Por lo tanto, los cambios cognitivos se dan porque la mujer o el cuerpo se preparó para culminar un embarazo que no fue así. O sea que cada embarazo representa un deterioro a nivel cognitivo de la mujer. Gracias a Dios existe lo que es la poda neuronal y la plasticidad cerebral, que es la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse y de crear nuevas conexiones a partir de cualquier daño que se pudo haber presentado anteriormente. Los síntomas frecuentes, los síntomas vasomotores, problemas para dormir y los cambios en el estado de ánimo. Los síntomas vasomotores están muy relacionados con, que se presentan en el 80% de las mujeres, están muy relacionados con los despertares, pero no los despertares directamente tienen que ser a causa de los síntomas vasomotores. Generalmente esto se vuelve un bucle, un ciclo en el que la mujer se despierta por los pensamientos de ansiedad, me voy a morir, tengo taquicardia, estoy inquieta. Se puede despertar por eso, por los pensamientos obsesivos, repetitivos y no necesariamente por los síntomas vasomotores, aunque sí los sofocos tienden a despertar a la mujer. Los trastornos del sueño, aquí vemos que el que salió con mayor porcentaje fue la dificultad para quedarse dormido aquí, sobre todo en la menopausia quirúrgica. Y los despertares tempranos también pueden encontrarse ya en fases como en la transición menopáusica. Tenemos que hacer esa pregunta. ¿Te despiertas varias veces al día o es que no puedes quedarte dormido? Entonces nosotros tenemos que valorar la relación directa entre el sueño, los trastornos del ánimo y la menopausia. Dice aquí que los problemas del sueño se presentan en un 40-65% de las mujeres perimenopáusicas. Vamos a seguir. Eso es importante. El 11.4% de las mujeres sintomáticas fueron diagnosticadas con un trastorno psiquiátrico, cualquiera que fuera el trastorno psiquiátrico. En este caso estamos hablando de los trastornos del estado de ánimo. Entonces, dentro de los trastornos del estado de ánimo, el más frecuente es la depresión. También podemos encontrar la ansiedad. Recuerden los motivos de consulta al principio que encontramos, que la mayoría de los síntomas son comunes. Por eso nosotros hablamos actualmente de lo que es un transdiagnóstico. El transdiagnóstico nos permite valorar la patología de manera integral y no caracterizar de manera rígida que esto es depresión, que esto es ansiedad. No, tenemos síntomas comunes. La irritabilidad puede pertenecer a los trastornos bipolares. Sin embargo, tenemos que considerar los factores precipitantes, ya esto lo conocemos, el estrés psicosocial, el desempleo, también la predisposición, los antecedentes familiares a depresión y ansiedad y el mal dormir. Señores, si hay una alteración del sueño previa, también en la menopausia puede intensificarse estos síntomas. Ya los factores propios de riesgo, tenemos los trastornos depresivos múltiples, trastornos del estado de ánimo previo, el síndrome premenstrual. Hay una patología muy importante para nosotros que es el trastorno disfórico premenstrual. El empeoramiento importante de los síntomas en la menopausia, señores, si hubo un diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual, prácticamente es catastrófico la transición menopáusica porque los síntomas se intensifican, el trastorno del estado de ánimo tiene una presentación mucho mayor y más aparatosa. Bien, entonces, esto es básicamente un dolor de cabeza en atención primaria. Nosotros tenemos una pobre detección de síntomas depresivos y ansiosos en atención primaria. Entonces, sencillo, con 9 preguntas, ese es el PHQ-9, que es
está online, pueden imprimirlo y son 9 preguntas que usted le va a hacer a la paciente de las últimas 2 semanas. Si ha perdido el placer de hacer las cosas, si ha tenido el ánimo deprimido, si por ejemplo ha perdido, o sea, se ha sentido muy cansada, fatigada, con falta de energía. 9 preguntas. ¿Y de qué me sirven estas 9 preguntas? De yo valorar de manera lineal los síntomas del ánimo en mi paciente. Entonces, si por lo menos hay 5 de estos 9, entonces yo puedo diagnosticar una depresión, un estado de ánimo deprimido, pérdida del interés, insomnio o hipersomnia, todos estos hallazgos. Ya estamos terminando. Traje esta diapositiva porque nos habla del trastorno bipolar. Realmente el trastorno bipolar se menciona no porque aparezca de primera vez en las pacientes en transición menopáusica, sino porque en estos 3 estudios que traje aquí aparecieron aparecieron como producto de la transición de la menopausia y posmenopausia. No es lo más frecuente. Lo que se espera es que una paciente ya diagnosticada con trastorno bipolar exacerbe los síntomas en el periodo de la menopausia y pues cuidarnos más en ese aspecto. No voy a abordar esa diapositiva porque la va a abordar el doctor Chestaro. Estos son los tratamientos más utilizados. Esto es un algoritmo si la paciente tiene síntoma depresivo o un trastorno depresivo mayor, no es lo mismo. Y ya por último, terapia cognitivo-conductual, el ejercicio que mencionamos al principio, la higiene del sueño es importante, separarnos de los aparatitos a la hora de dormir, los dispositivos electrónicos y la fitoterapia. Ya esto es básicamente un resumen. Importante la terapia hormonal, contemplarla en estas pacientes, valorar desde un principio los niveles de estrógeno y lo más importante para mí, saber referir a tiempo. Nosotros no nos vamos a quedar con una paciente ginecológica, podemos mejorarle la vida a su paciente si usted lo refiere a psiquiatría con tiempo. Muchas gracias.